desierto, pero sé que en mi vida tú estás. Aquí estás, en mi vida tú estás, dándome la libertad. Como río de agua viva en mi vida aquí estás. Y no lo puedo callar, lo tengo que confesar. Yo te alabo, Jesucristo, en mi vida aquí estás. Aquí estás. Me estuve cuando llamaste a Pedro y cuando enseñaste en el desierto. Yo no te di calmar el mar y multiplicar el pan, pero sé que en mi vida tú estás. Aquí estás, en mi vida tú estás, dándome la libertad. Como río de agua viva en mi vida aquí estás. Y no lo puedo callar, lo tengo que confesar. Yo te alabo, Jesucristo, cada día aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes de vuelta. Hoy viernes, 7:00 de la tarde. Perdón. Martes 7 de la tarde. Con el programa de Impacto del Evangelio. Donde hoy vamos a tener un tema, de unas preguntas de aquí a cada uno sobre lo que es el enojo. Si nos ha pasado el enojo a cada uno de nosotros o no nos ha pasado, qué pasa con el enojo, qué reacción hay espiritualmente. Y bueno, ya veremos ahorita conforme vaya avanzando el tema, el programa. Vamos a ver qué tan dañino es el enojo en la vida espiritual del ser humano. Pero bueno, voy a presentar el panel que tenemos hoy aquí. A la derecha tenemos a... Aquí con ustedes, Austin Daniel, de nuevo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Esperamos que sea un mensaje edificante para todos ustedes. Y saludos a todos mis compañeros que están aquí en cabina conmigo. Gracias. Adelante. Sergio Aguirre, estoy con ustedes también y espero que tengamos... Mi nombre es Sergio Aguirre y estoy también en este panel esperando que tengamos un buen programa acerca del tema del enojo. Así va a ser. Adelante, Armando. Armando Rodarte, servidor, bendiciones para todos. Un gusto estar aquí, Gonzalo. Soy Ángel Manzano, gracias por la invitación. Esperamos este programa del enojo sea de bendición para todos los que nos escuchan. Sí, así es. Bueno, y en cabina tenemos a Alex Ibarra, que él nos apoya desde controles. Bueno, pues es un tema que yo creo que a más de 5 que estamos aquí, o de 6, nos ha pasado, ¿no? El enojo y qué dimensiones o qué reacciones hay cuando nos enojamos. La palabra de Dios dice que airéis, pero no pequéis, o sea que nos molestemos, pero que nuestra molestia no nos lleve a pecar. Y ese es el problema, que a veces no dominamos el coraje y nos lleva a pecar. Entonces se complica un poco o un mucho espiritualmente en cada uno de nosotros cuando se comete ese tipo de, ahora sí que de errores, ¿verdad? De errores espirituales. Pero ¿qué nos podrá decir el pastor sobre este tema? Sobre este tema hay muchas cosas que hablar. Sobre el tema del enojo, estamos en un panel de expertos en ese tema, ¿verdad? Todos son muy enojones. Cualquiera que llegue hoy aquí tiene aquí, mira, pregúntale a cualquiera de los que está aquí, te vas a ver dar. No es cierto, consejo. yo no. Tú no. Ya se enojó. No se enojó, así habla él. Así es, bueno. No, hay mucho que hablar. En serio, yo espero que este tema va a ser muy importante, porque mira, las condiciones de la convivencia social están hirviendo, Gonzalo. Ahorita si hay una maniobra en un automóvil y
te aplomas tantito, cometes un error, se enojan y se bajan a disparar. Es algo muy tremendo lo que está viviendo. Ya no hay paz en el corazón humano, hay mucho enojo. Entonces hay mucho que decir, pero no sé los Sí, así demás. es. Armando. Pues sí, la ira y el enojo. La ira y el disgusto es el enojo. Son dos de las emociones más destructivas que hay en el ser humano. Y pues necesitamos platicar un poquito acerca de esto para a ver qué es lo que nos puede traer a nuestras vidas para hacer un cambio radical completamente y buscar nuevos métodos. Así es, y no enojarnos como nos enojábamos, ¿verdad? Así es. Ángel, ¿tienes algo? No, sí, Gonzalo, es un tema muy importante hablar del enojo. ¿Cuáles son las causas que posiblemente hacen que nos molestemos más? Lo que habla la palabra acerca de esto, como bien decías, que dice que habla la palabra de Dios de que dice que nos enojemos, pero que no pequemos, ¿verdad? Y es importante porque muchas veces cuando nos enojamos no tenemos dominio de nuestras emociones y podemos dañarnos a nosotros y dañar a otras personas producto de eso, o cometer incluso errores que sean irreparables. Sí, efectivamente, pues cuánto caso ha habido cerca y lejos de nosotros, de conocidos, donde la ira lleva a hasta asesinar a un familiar querido, y cuando reaccionas de esa ira, de ese enojo, pues te das cuenta del error que se cometió. Y era tan simple el problema que te lo platican o te lo dicen. ¿Y a poco por eso fue lo que pasó? Por eso, nada más por eso. No supimos dominar nuestro carácter ahí en ese momento. Austin. Sí, así es, Gonzalo. Por eso es tan importante a comenzar todos los días pidiendo al Espíritu Santo paz, ¿verdad? Porque hay cosas durante el día que pueden quitar nuestra paz, que nos pueden hacer enojar, molestarnos, etcétera. Pero sí, ese es un tema muy, muy importante. Está igual, el enojo está igual de destructivo que el alcohol, ¿sí? Y eso es algo que vemos como una maldición generacional, ¿sí? También, tanto como el alcohol. Si tu papá fue enojón, lo más probable es que tú también eres. y también, si hablas a tu hijo de enojón, así de enojón, pues adivina qué esperas de él. Entonces, sí, muy importante este tema y hay que hablarlo porque muchas familias están siendo afectadas por esto. Así es. ¿A qué ser humano no le ha pasado que nuestro enojo supere lo que tiene que superar? O sea, se salga de control. ¿A qué ser humano no le ha pasado? Yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que a todos, pero el problema no es que nos haya pasado o no nos haya pasado. El problema es cómo has superado tú esa área de tu vida, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, bueno, pues a lo mejor seguimos cometiendo errores, pero tratamos de enmendarlos rápidamente. A mí me acaba de pasar un caso hace unos días, por ahí en algún lugar. Estaba por ahí y la señorita me empezó a alzar la voz. Dije, señorita, no se enoje, pero mi no se enoje también fue un poco alta mi voz. No se enoje. No se enoje porque yo ya me enojé. No se enoje porque yo ya estoy como usted. Seguí haciendo mis cosas. Yo ya no podía yo estar tranquilo. Como a los 10 minutos tuve que regresar a donde ella estaba. Señorita, vengo a disculparme con usted. ¿De qué, señor? De como yo le hablé a usted. No me siento a gusto. Y no, dijo, para mí eso ya quedó pasado, ya se ha olvidado, no pasa nada. Sí, pero yo ocupaba decirle a usted que me disculpara. O sea, yo ocupaba decirle a ella. Una vez que le dije eso, yo descansé. Pero yo me pude haber ido con No, es que yo tenía la razón. Y efectivamente, yo tenía la razón. Pero no se trata de eso, de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Se trata de ver cómo podemos solucionar y someter el carácter que de repente aflora demasiado, que no tiene que aflorar tanto. Sí, así es. Fíjate, ¿quién no se ha enojado? Preguntaste, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues nosotros somos una radiodifusora que tiene su centro en las Sagradas Escrituras.
Y entonces vemos que la respuesta a tu pregunta, híjole, pues es general, hasta Dios mismo. El Señor Jesucristo también se enojó, trenzó unas cuerdas y volcó las mesas de los cambistas que estaban en el templo de Jerusalén y les dijo: ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y estaba viendo mientras tú hablabas cómo, híjole, bueno, la actitud, la conducta de los seres humanos hacen que Dios, aunque es paciente, ahorita estamos disfrutando de un periodo de gracia que va a llegar a terminarse. Y entonces sí, vamos a ver el rostro airado de Dios, la actitud ya cuando se termine el periodo de gracia, que dice la palabra de Dios que algunos van a decirle a las peñas: caigan sobre nosotros y apártenos del Señor, ¿verdad? Y estaba viendo, y bueno, vean ustedes por qué se enoja, por ejemplo, el Señor. Fíjense, esto está tremendo, así que bueno, si esto pasa con el Señor, bueno, pues con nosotros tantito peor, pero hay razones, ¿verdad? Dice, se abrió la tierra, se tragó a Datán y a Abirán, y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta. Estoy leyendo el Salmo 106, del 18 en adelante, y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. El Señor estaba airado. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, más bien murmuraron en sus tiendas, y no escucharon la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones. Y se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. O sea, traicionaron al Señor y se fueron a rendir culto a los demonios. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés, porque por causa de ellos hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. O sea, en otra versión dice que Moisés lo hicieron enojar y no pensó lo que estaba diciendo. O sea, como que el enojo nos precipita, ¿no? Y ahorita que decía Austin Gonzalo, enojados y borrachos, surgen asesinatos. Ahora, si le sumas enojados, borrachos, drogadictos, con un carácter histérico, sálvese el que pueda. Viene la destrucción, viene la violencia, es algo tremendo. Así que es un gran tema y vamos a documentarnos bien y vamos a exprimirlo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Hasta qué punto podemos entender que no estamos pecando con nuestro enojo? Yo creo que cada uno podemos entender esa parte de que estás pecando o no estás pecando con tu enojo. Hay partes o hay puntos donde sabes que te estás extralimitando en los límites que debe de haber en la molestia o en tus propias exigencias, donde de repente te excediste y sabes que no está bien, pero te vas a tu casa o sigues adelante y no hubo un redargüimiento de espíritu ahí en ese momento o ni siquiera en el día, ¿no? Y yo creo que a estos puntos de nuestra vida tiene que haber un redargüimiento, ayúdenme, un redarguir del espíritu en cada uno de nosotros cuando eso pasa. Sí. Porque tiene que haber dominio del espíritu en cada uno de nosotros. Pero sin embargo, pues aquí estamos platicando, ¿verdad? Se pone bien suave, ¿verdad? Pero cuando llega la prueba, ¿y qué es la prueba? Cuando llega el enojo del que estamos hablando. ¿Lo podemos dominar? ¿Lo puedes dominar, Ángel? ¿De qué manera? Bueno,
Sí, claro que sí se puede dominar, ¿verdad? Sí, sí se puede dominar. Es difícil porque si tú supieras que te vas a enojar, bueno, obviamente nadie sabe que se va a enojar en 5 o 10 minutos o que va a llegar una persona que lo va a irritar en ese momento y va a estallar, pero sí es importante que podamos tener control de nuestras emociones. Hay algo que yo hace tiempo veía de una persona que vive en Japón, pero ha vivido mucho tiempo en Latinoamérica, y él hablaba del carácter. Decía, aquí en Latinoamérica se habla mucho de esa persona tiene un carácter muy fuerte, ese señor tiene un carácter muy fuerte, cuidado. Y cuando te dicen de esa persona tiene un carácter muy fuerte, aguas, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Cuidadito, ¿no? O sea, háblale con mucho tacto porque de pronto se enoja y te da una trapeada y no te la acabas. Y él dice, pero en Japón las cosas no son así. Dice, yo llegué a ir a Japón en alguna ocasión y decían, estaba en una universidad y le dijeron, ese maestro, ten cuidado con ese maestro porque tiene un carácter muy fuerte, un carácter muy fuerte. Y platica que en una ocasión él iba corriendo y choca con el maestro y le tira sus cosas que traía en la mano. Y él dijo, ¿con quién me ¿con topé? quién me fui a topar, no? Y no pasó nada. El maestro agarró y le dijo, no, ten cuidado. Y le dijo, no, discúlpeme, no pasa nada, no te preocupes. Le ayudó a recoger las cosas, las levantó y él se fue. Y luego les dice, pero ¿cómo? O sea, les pregunta a sus compañeros y le dice, oye, pero me dijeron que él tiene un carácter muy fuerte. Sí, dijeron, él tiene un carácter muy fuerte, porque él tiene un carácter tan fuerte que sabe dominar sus emociones, su temperamento. Y eso es algo diferente que tenemos aquí en México. Cuando se habla de una persona con un carácter fuerte, no hablamos de que tenga un carácter fuerte que le ayuda a dominar su temperamento, sino en México hablamos de que tiene un carácter fuerte porque se enojó, porque cuidadito, porque es bien grosero, porque si le dices una cosa, ya vas a ver cómo te va a ir. Es algo diferente. Así es, y en ese es un tema en este punto cultural, pero es importante porque nos hace ver que muchas veces utilizamos también mal ciertos conceptos que a lo mejor pudieran ser tan sencillos como decir, tiene un carácter fuerte. La realidad es que no, tienes un carácter muy débil porque no sabes tener ese equilibrio emocional que debieras tener. Si tuvieras un carácter fuerte, sabrías tener ese equilibrio en tus emociones, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener un carácter fuerte, pero desde la perspectiva que ahorita estoy comentando que tienen en este caso los japoneses, ¿verdad? Un carácter fuerte así, que cuando nos pase una situación en la que veamos que nos sacó de nuestras casillas en ese momento, pues usar ese carácter fuerte que tenemos para buscar una templanza en ese momento en las emociones, sin llegar a por el enojo, por la ira, pecar, que pues es lo que casi siempre pasa cuando uno se enoja, ¿verdad? Por eso se arrepiente y va uno y le pide perdón a la esposa, a los amigos, llegas a perder amistades. ¿Cuántas amistades yo, por ejemplo, llegué a perder por enojos? Y seguramente todos en algún momento llegamos a perder alguna amistad, y cuando tratamos de reconciliar o pedir a lo mejor disculpas, pues las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Sí. Bueno, fíjate, ahorita, no sé, estás dando mucha tela de dónde cortar. El enojo, digamos, en lo cultural, en lo social, se le puede denominar como al pecado, debilidad de carácter. Pero en el área espiritual, la Biblia nos dice claramente que es pecado. Entonces, una persona que se le quiere dar hasta el beneficio del concepto, no, es que tiene un carácter muy fuerte. No, tiene un descontrol espiritual, pecaminoso y carnal, que solamente, bueno, hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Que cuenta hasta 10 para que tomes el control. Parecieran darse capsulitas prácticas que no cambian completamente a la persona, sino que dice, mira, de perdido cuenta, si no te has convertido a Cristo para que el Espíritu Santo te transforme, de perdido cuenta hasta 10 antes de que vayas a golpear al que te ofendió, ¿no? De algo pero te ha eso de no servir. funciona. O sea, mira, lo quiero apoyar con Gálatas 5:19, donde nos dice Pablo
que está en lucha lo carnal contra lo espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Se contrapone, ¿verdad? El espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu, de tal manera que hay una lucha continua y no nos deja hacer lo que queramos. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y aquí subrayo, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Caen dentro del mismo renglón. Y eso nos lleva. Está hablando de que estas son los frutos de la carne. O sea, no le demos el beneficio del concepto de decir, es que yo tengo un temperamento muy fuerte. No, tú eres un gran pecador que te manipula la carne, todo lo que está sin control. Eres pleitista, eres celoso, eres iracundo, eres contencioso, eres disentidor, envidioso. Dice también, son envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como diciendo, y síganle sumando, acerca de las cuales yo les amonesto, como ya lo he hecho antes, los que así viven no entrarán al reino de Dios. O sea, no es solamente, no, pues yo me mandó el Señor al infierno porque yo tenía un carácter muy fuerte. No, es hablar muy bonito de algo que es más grave. O sea, hay que permitir que el Espíritu Santo ponga orden en la boca, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en las reacciones, para que sea una nueva criatura, mejor comportada, pero no por hipocresía o por apariencias. El mundo está lleno de hipocresía, ¿no? Cuando vamos a una reunión, pues no nos conviene desatarnos allí para estar diciendo y enojando y todo eso, y hay un fingimiento. Pero llegan a casa y pobre mujer. Pero en contraparte dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad. Paciencia y dominio propio es lo que O ocupamos. sea, es lo contrario del enojo, el dominio, la paciencia, el dominio propio. ¿De dónde los vamos a agarrar cuando nos surge tenerlos? Son dones, son frutos que el Espíritu produce en nosotros. Entonces, así es. Es de más fondo de lo que pensaríamos, ¿verdad? Si le escarbamos y le movemos, realmente vemos que andamos muy desfasados en lo que es la espiritualidad personal de cada uno. Pero entendiendo lo que son, bueno, ahorita nos acaba de leer los frutos de la carne, los frutos del espíritu, los del espíritu, entendemos que el dominio propio es el que ocupamos para someter lo que es el enojo. Controlar las reacciones. Controlar la reacción, la reacción en contra de alguien que te está haciendo molestar. Hace rato comentaba don Sergio sobre lo que es los encontronazos en los carros, en los semáforos, con las personas. Es bien común eso ahorita. Sí. Y como está la situación ahorita, todos están encrispados, no saben ni qué está pasando ni nada. Todos sacan, quieren golpear de un momento a otro. Bueno, hace un par de días al señor de la Suburban Blanca lo venían siguiendo de la Huicot y lo balacearon allí a unas cuadras. ¿Qué puede suponer? Que le quisieran robar su camioneta, que tuvo un incidente, que los vio mal. ¿Qué puede Los suponer? volvió a ver. Entonces no sabemos cómo está ahorita el asunto, pero sí podemos evitar muchas cosas alrededor de nosotros, tratando de hacer diferente de como lo hacíamos anteriormente. Sí, así es, y definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. La mayor tiempo del tiempo debemos estar pacientes, debemos practicando dominio propio, como acabamos de decir. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un mal día, como estamos hablando, verdad? Porque aunque no nos enojamos por un mes, lo más probable, siendo humanos, siendo esposos, siendo papás, nos va a tocar un día que se nos va la paciencia y se viene el enojo y quiero tocar ese tema rapidito. Es muy importante a saber cómo pedir perdón, ¿sí? Porque todos vamos a discutir con nuestras esposas, vamos a discutir con nuestros hijos, tal vez con un hermano, tal vez con un compañero de trabajo, pero como dijo Gonzalo al inicio, de cómo compartió,
que sentía mal después de después de levantarse la voz hacia la señora. Y eso es algo que cada cristiano, cada creyente debe de tener. Eso es algo que manda el Espíritu Santo. Este sentimiento de tristeza, de arrepentido, que dice, híjole, ¿cómo? Te debe comer por dentro. Ningún cristiano no debe de enojarse, tener una discusión, pelearse con alguien y después seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Para mí, si eres así, discúlpame, te falta mucho que hacer en tu carácter, te falta mucho oración, te falta mucho dominio propio, porque no podemos llamarnos cristianos yendo a las congregaciones, yendo a predicar, etcétera, con las personas que son más cercanas a nosotros, como las esposas, hijos, familiares, no sabemos pedirles perdón, porque la realidad es que si un día, 2 días, a veces nos vamos a salir enojados, nos va a ganar el enojo una vez en cuando, pero sí debemos saber cómo pedir perdón y reconocer cuando estamos mal, ¿verdad? Así es, sí, así es, Austin, es muy cierto. Necesitamos de reconocer exactamente cuando estamos mal, ese es el punto. Si no reconocemos que estamos mal, así de fácil, ¿verdad? Entonces es bien importante hacerlo de esa manera, volver a componer los lazos que había con X persona, con tu esposa, con tus hijos, con los seres que amas, porque pues son los que están al lado de contigo y siempre van a estar. Independientemente de cómo sea uno, siempre van a ser tus familiares. Entonces no hay como hacer las cosas bien. El único que no se enoja es Armando, mira qué tranquilo estás. Y estoy tranquilo. Él tiene cara de felicidad. No, pues la verdad, pastor, es que debemos de dejar lo terrenal. Debemos de dejar lo terrenal y ya cuando llegamos a los pies de Cristo, pues Él nos ha hecho nuevas criaturas. Debemos entender que si caminamos con Él, vamos a saber guiarnos por el mundo, a interpretar a una persona con coraje, a una que no esté, y así vamos a poder sobrellevar, no enojarnos, porque la verdad es que todos los días, yo al menos, como decía Ángel, mi carácter no era fuerte, sino que yo demasiado corajudo, y eso me trajo muchísimas consecuencias, inclusive físicas en mi organismo. Ahorita que hablo de las consecuencias físicas, inclusive hasta los animalitos, tú has de saber, Gonzalo, que fuiste o eres todavía ganadero, cómo los animales cuando se enojan se acalambran. Entonces todo trae consecuencias. Y la carne sale más dura. Sí, y todo trae consecuencias. En nosotros, si ya recibimos a Cristo, si nos hizo nuevas criaturas, debemos de dejar lo malo, hacerlo a un lado y buscar todo lo que Dios quiere. Sabemos que es difícil, es muy bonito hablarlo y decirlo, hay muchos que lo hablamos, pero no lo hacemos. Pero en nuestro testimonio, en nuestro hogar, le estamos dando cuenta de que sí estamos cambiando. A mí no me gusta que mis hijos y mis hijas, mi esposa, hablen de mí, que la gente es la que hable. Porque cuando uno habla, le digo yo a mi hija, no, mija, no andes hablando de mí, porque en menos día fallo, soy humano, hija. Deja que la gente empiece a ver nuestras acciones para ver si verdaderamente nos ha tocado o estamos nada más alabándolo de boca, honrándolo de boca. Como dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, yo la verdad, día con día le fallo, pero trato de ser mejor cada día. Es imposible no enojarnos. Sabemos que para pelear se necesitan 2. Como mínimo. Como mínimo, así como decía ahorita el pastor, que en la calle un carro, pues están buscando nada más a alguien quien conteste algo, un pretexto, y más a nosotros que estamos en la mira, a ver qué hace, a ver si es cierto que somos o no somos. Y muchas veces los matrimonios viven también ese ambiente de contienda, ¿eh? No puede decir algo la mujer porque el varón ya se le echa encima, o viceversa, o un hijo. Sí, miren,
No quiero justificar la ira porque de hecho al final de este programa van a quedar muchas cosas claras. Hace rato preguntó, creo que Gonzalo, que dijo, bueno, ¿cuándo es pecado enojarse? Porque San Pablo dice a los esposos, enójense pero no pequen. Entonces ya ahí hay una excepción, se puede alguien enojar y no pecar. Y el primer ejemplo es el Señor y su Hijo Jesucristo. Obviamente se enciende la ira justificada, pero no es un pecado, ¿verdad? Ahora sí que algunos dicen es la ira santa de Jesús, cuando por el celo de su casa, que la casa de Dios, les voltea las mesas con las monedas, porque era... ¿Cómo se dice cuando hay muchas culturas reunidas en ese mismo no recuerdo cómo. Pero Moisés, se dice de Moisés que era el hombre más manso del mundo. Y vean lo que hizo cuando ya venía bajando del Sinaí con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. ¿Se enojó? Escuchó cantos en el campamento, iba con Josué, dice, hay gritos de guerra en el campamento. Iban bajando el Sinaí, ¿no? Y le dicen, no es ruido de gritos de victoria, ni lamentos de derrota, son cantos. Pero tan pronto se acercaron, Moisés vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés, el hombre más manso del mundo. ¿Qué hizo? Arrojó las tablas de sus manos. Digo, es las cosas que hace uno sin pensar, ¿verdad? ¿Qué caso tenía romper las tablas que Dios escribió con su propio dedo y marcó los mandamientos? Marcó el segundo, el de las imágenes que quitó la Iglesia Católica. ¿Cuánta ira tuvo Moisés en ese momento? También podemos decir... Para que hiciera eso. Sí, pero también podemos decir que era el celo, igual que acá. Cuando Jesús vuelca la mesa y cuando Moisés quebra las tablas, yo creo que era el mismo espíritu de celo por la santidad de Dios. Cuando Dios se arrepiente de haber creado al hombre. También, o sea, es como decir, bueno, pero ustedes están viendo y no entienden. ¿Qué pasa también con la ira de Dios en el diluvio? Digo, 120 años les predicó Noé y ninguno se convirtió, ni uno se convirtió. Ahorita yo estaba viendo esto, es estrujante, mira, se me pone el cuerito de gallina. Oye, ahorita con lo que pasó de Roe Wade, que derogan ese apoyo legal sobre el aborto en Estados Unidos, bueno, incendiaron las y los abortistas, un centro pro vida con cócteles Molotov. En otro momento diferente está un predicador con su Biblia, se la quitan la Biblia, está circulando ahorita, es fresco, agarran la Biblia a patada y se ponen a jugar fútbol con la Biblia, ¿sí? A carcajada y carcajada. Hace cuenta que estás en Sodoma y Gomorra o con la gente de Noé, de los tiempos de Noé. Pero ¿qué crees que hacen finalmente con esa Biblia? Van y la ponen en los sanitarios, ya ves que hay sanitarios en las construcciones, de esos portátiles, lo abren y lo avientan. Y esos sanitarios no tienen un conducto de agua como los domésticos, sino que va directamente a la basofia, al excremento. Y el predicador va por su Biblia, ya estaba en el excremento, ¿no? Y está llorando el predicador, o sea, él quiere salvar gentes. Y las gentes patean la palabra y la echan al excusado. Esto es algo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, su reacción no fue enojarse, ¿no? Otro que se enojó fue cuando estaban sacrificando un cerdo. Y fue y mató al que estaba haciendo eso, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero era el celo, en el lugar santo. Como una blasfemia contra Dios. Bueno, eso le pasó a Moisés, el hombre más manso. Pues ahora sí que decimos, bueno, si eso le pasó al más manso, ¿qué me pasará a mí que soy el más menso? ¿Verdad? Entonces, si quieren comentar sobre esto, porque ya están puestas sobre las mesas varios argumentos para desarrollar el tema, para que sea contundente, pues. ¿Qué les deja? ¿Qué les deja? ¿Nada? Nos deja un gran compromiso. Un gran compromiso con lo que es la palabra de Dios.
una gran tristeza por lo que está pasando ahorita, que la gente no quiere entender la palabra de Dios. Que si entendieran lo que estamos haciendo nosotros, es que nosotros ya vivimos sin la palabra de Dios y ahora estamos viviendo con la palabra de Dios y realmente estamos entendiendo que sí hay diferencia y demasiado marcada. No, pues sí, hay poquito. No, es una diferencia demasiado marcada con Dios y sin Dios, porque nosotros hemos probado vivir sin Dios y hemos probado vivir con Dios, y es de lo que les queremos compartir a los que nos están escuchando, ¿verdad? De ese Dios, decía Pablo, les vengo a hablar, ¿de cuál? De ese que tienen ahí, ¿verdad? Que no conocen. Que no conocen, de ese es el que estamos hablando. Desde el único que deben conocer. Así es. Todos los demás no. Del que no conocen y que nosotros hemos ido conociendo poco a poco. Entonces, y es de lo que hemos estado tratando de hablar aquí entre nosotros, con los compañeros, sobre qué es lo que ha hecho Dios con nosotros, con el enojo. ¿Seguimos enojando? Sí, claro que sí, no dejamos de ser seres humanos. ¿Seguimos cometiendo errores? Sí, seguimos cometiendo errores. Les comentaba yo al principio que hace unos días, no fue 2-3 días, fue que yo cometí ese error, que también me molesté, pero en mi espíritu me redarguyó. De repente yo estaba ya unos 20 metros retirado con la persona y luego le digo, pues ya descansé. ¿Por qué? Fui y me puse a cuentas con la señora, ¿sí? que no estaba nada en paz. Yo dije, qué bueno, me dio mi esposa un abrazo. Pero eso es lo que está haciendo Dios. De esa manera está actuando Dios en las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Sí, así es. Y algo que es muy importante hacer es ser amable. Sí, suena algo como muy obvio, ¿verdad? Muy, ¿para qué decirlo? Todos sabemos que hay que cuando ser estás amables. enojado es lo menos que puedes hacer. Sí, así es. Había letrero, esos letreros, anuncios grandes que se ponen al lado de las carreteras para promocionar sus negocios y todo. Y había uno que decía, todos están pasando por algo. No sabes por qué cosas están pasando. Toma el tiempo, sé paciente y sea amable. Y eso me hizo pensar y dije, wow, sí es cierto. El carro que te rebasó y se cortó frente de ti en la carretera y pisó el freno y todo dentro de ti quiere decirle cosas, pero no sabes primero quién está esta persona. Ni cómo van ni por qué va así. ¿Cómo van? Ajá. ¿Qué tal si acaba de morir su esposa ayer, su hija ayer de cáncer? Nunca sabes. Entonces, siendo amable es un ministerio grande que podemos hacer. No siempre es invitar a la iglesia, no siempre es pedir oración, ¿verdad? Que podemos orar por esta persona, sino siendo amable a veces puede demostrar el corazón de Cristo y ese puede hacer un gran cambio en la vida de otras personas. Es que en la iglesia se escucha la teoría, en la vida se practica. Así es. Sí, así es, pastor. Yo el domingo, antes de irme a la congregación, al servicio de cada domingo, fui a bolearme. Y ese varón, pues ahorita, gracias y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, es un varón de Dios. Fue muy tremendo en sus tiempos. Y nos conocimos en el fútbol y pues éramos muy agresivos. Si no nos enojábamos allí, ves, porque ya íbamos enojados. Entonces era bien tremendo este muchacho y se estaba boleando una persona muy agresiva, al grado de que tú estás hablando puras tonterías, le dijo bolero homosexual, en otra palabra. Entonces no le hizo caso, siguió platicando conmigo y le volvió a decir, ya te dije que eres bolero homosexual. Y siguió platicando conmigo y varón, a ver cuándo nos vemos y platicamos y todo. Y de repente se cayó el señor con su cabeza cabizbaja, apachurrado, ignorado. No hubo dos personas para contender. Para seguir adelante. Entonces se silenció. A mí se me hizo muy sabia esa respuesta o esa actitud de mi hermano, porque si ha levantado la cara para verlo, a lo mejor
habían contendido, aunque sea hay una, dos o tres palabras. Ignoró el Pero enojo. no le dio lugar al diablo. Yo veo Así que es. no le dio lugar al diablo. Y lo silenció fácilmente. Me lo encontré ayer en la tarde y me dice, no, pues es que yo me agarro, me pongo y oro antes de venir a trabajar, le pido al Señor que me quite toda piedra de tropiezo, que me haga invisible ante las chanzas de todos estos, porque todos me conocen y no me creen. Yo a veces me he sentido que vamos caminando nosotros los cristianos como Pedro, que no nos creen, que estamos predicando al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres. Entonces yo digo, bueno, qué varón qué cosas tan interesantes está diciendo este varón, las cuales a mí no se me hubiera ocurrido. Y aprende uno día Y a lo con mejor día. hubieras reaccionado diferente en otro tiempo, a lo mejor si te hubiese Claro, pasado a ti. todos, yo por eso ya no voy al fútbol, porque te agreden bueno, pero nomás vas y pateas el balón y ya no digas nada. Pues sí, pero te provocan. Cuidado con un roce, con un Pues choque. una persona que nunca, bueno, a lo mejor voy a pecar de como estamos hablando, pero nunca pudo conmigo y fue el primero que se me aventó. Y le dije, no, y luego compañeros de 20 años jugando en un mismo equipo. Le dije, no, mi hermano, mira, al último ya a medio tiempo les compartí, le dije, ya me voy porque el servicio es a las 11. Yo nomás podía jugar medio tiempo de 8 a 9. Le dije, ya me voy. Dijo, nomás no vayas a estar como tu hermano, como fulano, que primero nos predica y luego nos quiere golpear. Entonces nosotros mismos nos estamos enojando con nosotros mismos, como dijo Gonzalo al principio. Llegamos ya enojados, no sabemos hablarles lo que significa el evangelio o predicarles de una manera que nos puedan entender y vean nuestro cambio, que sea agradable, que no contestemos al Espíritu de Dios. Sí, dicen que hay personas tan enojonas que se paran en el espejo y se pelean solos. Sí. Sí, se tiran uno. Tenemos una participación más y luego leemos el devocional. Ajá. Adelante. Yo quiero hablar también de un versículo que es 2 de Timoteo, dice del 2 al 24 al 25, dice, y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino más bien tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Aquí se me hace muy interesante absolutamente todo, desde el inicio hasta el final, todo lo que dice, porque resume muchos puntos de los que estamos viendo, de cómo debemos ser como siervos del Señor. Dice en primer punto que no tiene que ser contencioso, o sea, no tenemos que buscar nosotros la contienda para los demás, sino más bien amables. Ahí cuando te dice que no busques eso, sino que más bien seas amable, a mí lo primero que se me viene a la mente quizás es la paciencia. Muchas veces no tenemos paciencia para enseñar a los demás, o muchas veces vemos que están en un error, hablando nosotros como cristianos, vemos que alguien está pecando y a lo mejor hasta nos da coraje y nos enojamos y les decimos de cosas de una manera contenciosa sin ser amable. Y aquí dice, no sean contenciosos sino amables para con todos, apto para enseñar. O sea, nos está hablando ya de cómo no debemos ser y cómo debemos hacer las cosas ante cuando algo nos molesta o cuando algo no nos parece, sino más bien enseñarles, decirle, mira, a mí me pasaba esto, yo pasé por esta situación, yo también me enojaba mucho, yo hacía esto, todo ese tipo de cosas, pero aquí nos dice cómo tenemos que ser aptos para enseñar, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. ¿A qué se refiere cuando dice que corrija con mansedumbre? Que corrijamos con calidez, o sea, con amor, que se vea el amor al momento de que tú corriges, porque eso es muy importante. A veces no cuidamos las palabras cuando algo no nos parece y somos muy duros y podemos, lejos de acercar a las personas, apartarlas. Entonces es importante que pongamos en práctica eso. Y aquí viene lo más importante, y es algo de que hablaba Armando ahorita y que hemos hablado muchas veces aquí. Dice, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad, ¿verdad? Ahí se me hace muy interesante todo esto porque
pero yo lo veo como que habla del testimonio que estás dando tú como persona al corregir y al resolver problemas, o cómo eres ante los problemas, y eso las personas te van a ver a tu alrededor y vas a dar testimonio tú por sí mismo. Van a decir, mira, esa persona es una persona que tiene mansedumbre, es una persona que enseña, es una persona que siempre está dispuesta para ayudar y para enseñar, y que habla con amor, y eso sin duda va a hacer que muchas personas vean en ti algo diferente. Y aquí dice, y puede que Dios les conceda arrepentirse para que ellos también, así como tú, puedan conocer la verdad. Entonces, yo creo que sí es cierto. Yo en lo personal, sí, yo no soy muy molesto, la verdad es que no, me considero una persona templada, claro, sí me enojo, sí me molesto. De hecho, hubo un tiempo con mi esposa que de pronto me enojaba, pero por cualquier cosa, o sea, eran tonterías, realmente me enojaba yo porque decía, es que ya te tardaste 5 minutos más, y me exasperaba y me enojaba. Pero me di cuenta que hubo como una semana que yo estuve así, y ella me lo dijo, me dijo, oye, ¿estás así? Y yo dije, no, es cierto, sí, he estado así, discúlpame. Y por esos 5 minutos te enojabas 3 horas, ¿verdad? No, me enojaba, pero ya estaba como que buscando cualquier cosa, y eran Otro pretexto. pequeños enojitos de así, y se me pasaba. Y a ella también le llegó a pasar una vez que se empezaba a enojar mucho, y yo le dije lo mismo. Y gracias a Dios pudimos resolver los problemas, gracias a la comunicación que tenemos, y también el corazón, tanto de, en este caso de ella, como del mío, de también aceptar, como decía Gonzalo, cuando uno está equivocado. Decir, sí, es cierto, no lo había pensado, sí me equivoqué, discúlpame, voy a tratar de ya no hacerlo, si lo vuelvo a hacer, dímelo, para tratar de corregirlo, ¿verdad? Somos humanos, nos vamos a equivocar una y otra vez, muchas veces la vamos a regar, pero depende de nosotros poder corregir ese tipo de situaciones para que no se hagan costumbre. Así es, sí, muy buena participación. Adelante. Sí, así es. Quiero compartir un testimonio muy rápido. Yo juego en un equipo de básquet aquí, y mis compañeros a veces jugamos en canchas diferentes, y me avisaron de esta cancha nueva, y dije, pues nunca he jugado ahí, ¿qué tal? No, pues está más o menos. Pues me engancharon los amigos, porque terminó siendo en la cárcel de aquí de Fresnillo contra los mismos delincuentes. Y pues entramos, obviamente muchas checadas, y pues Muchas revisiones. muchas revisiones, y pues dije, caray, pues ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? No sentí nada cómodo, no quería ya jugar, porque dije, no, pues si trato de jugar defensa o lo que sea, se van a enojar y pues me matan, ¿verdad? Y bueno, terminamos jugando, y antes de empezar el juego se volteó un amigo conmigo y me dijo, hey, de defensa no hagas nada, tú nomás levantas las manos, no vayas a tratar de tapar la pelota ni nada. Y dije, no te preocupes, eso ya iba a ser. Y bueno, terminó siendo uno de los partidos más tranquilos. Y me ha tocado, obviamente, otros partidos fuera de la cárcel, en otras canchas, que han Muy sido violentos. muy agresivos los vatos, muy enojones, muy, pues sí, así, y de agresivos. Y fíjate que, ¿a dónde voy con eso? Como dijo el hermano Armando, parte de ser cristianos es dar gracia, y tenemos que ver, así como Dios nos hizo criaturas nuevas, nuestros hermanos también son criaturas nuevas, ¿sí? Entonces, esa gente que son enojones, fueron enojones por algo, están en la cárcel, ¿verdad? Y probablemente empezó con algo de enojo, ¿verdad? La mayoría de los casos haya sido por algo de enojo. Pero hubieran visto cómo nos regalaron botellas de agua, cómo después del partido nos abrazaron. Buen partido, chavos, gracias por venir. Y eso me impactó mucho. Y sí, lo que dijo el hermano Armando, así es. Podemos perdonar, pero algo que también tenemos que hacer, no podemos rechazar, no podemos separarnos de gente que tal vez han sido enojones, porque para nosotros es mejor a trabajar con gente que son amables.
No, no podemos ser así porque Dios no es así con nosotros. Dios nos ve con ojos de misericordia. Dios nos ve como nuevas personas con gracia y debemos hacer lo mismo con nuestras relaciones y amistades. Así es. Sí, sí, muy cierto todo lo que están comentando. Y bueno, es para aplicarnos todos, ¿verdad? En lo que participa cada uno es para aplicarnos. ¿Podemos leer un poquito del devocional? Sí, bueno, de hecho, pues el tema está basado en este devocional del 27 de junio, o sea, de ayer, que se titula El control del enojo. Y bueno, vamos a considerar lo que la palabra de Dios o lo que Dios nos dice en su palabra acerca de este punto del enojo. Ya ves que la Biblia tiene enseñanzas de todas las áreas del ser humano, de la vida del ser humano. Y nos dice San Pablo en su carta a los Romanos 12:18, hasta donde dependa de ustedes hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque Él ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, pues el nombre de esta reflexión se puede entender en dos sentidos. El control del enojo, o controlamos el enojo o el enojo nos controlará a nosotros, ¿sí? Que hay personas que por no controlar su enojo, el enojo los controla, y bajo la influencia del enojo pues llegan a hacer hasta homicidios y por eso están en la cárcel, como decía Austin. El enojo puede ser originado por alguna mala actitud de otros o nuestra, y en la que sentimos que fuimos tratados injustamente. Pero otras veces el enojo se presenta cuando algo o alguien no responde de acuerdo a nuestras expectativas. Las dos situaciones alteran nuestros sentimientos básicos y producen frustración y una molestia evidente que a veces ni siquiera podremos disimular. El enojo muchas veces puede ser justificado, como los casos que hablamos hace rato, pero aún así siempre es desagradable. O sea, ni Jesús al volcar la mesa de los cambistas se quedó muy a gusto. Ay, qué padre me siento, ya se las volteé y todo, ¿no? El ánimo se amarga, como dice que le amargaron el ánimo a Moisés y quebró las tablas de la ley. Pero un minuto después de haberlas quebrado, su estado de ánimo no había mejorado. Estoy seguro que estaba peor, porque ahora estaba diciendo, ¿qué hice? Voy a tener que decirle al Señor que me dé otras, lo que realmente sucedió, ¿no? Pero se queda un sentimiento que como dijiste tú, Gonzalo, nos redarguye. Y no puedes huir de ese sentimiento, ¿no? Si dices, me voy a distraer haciendo otro trabajo, lo vas a hacer mal, ¿sí? Y si te vas del lado de tu esposa para pasar tu enojo en solitario, no lo superas. Y la única manera es el reencuentro y el perdón, así como tú lo hiciste. Y ahí se sepulta todo, ¿verdad? Que no les caiga el sol sobre su enojo, dice San Pablo. Enójense, pero no pequen. No le den oportunidad al diablo. Tú preguntas, ¿cuándo es pecado el enojo? Cada uno lo siente. Cada uno lo está sintiendo en su interior. Uno siente los límites. Uno siente los límites. Por ejemplo, tú cuando te enojaste, porque voy a usar tu caso, pudiste entretenerte mucho rato en reconciliarte y habías nada más prolongado tu agonía espiritual. Nada más te habías hecho más daño. Había caído la tarde y Gonzalo enojado, y su esposa esperando, y también dándole oportunidad al diablo para que la esposa también esté diciendo, bueno, pues ahora cuando venga le voy a decir, cuando quise no quisiste, y ahora que quieres, no quiero. Y ahora van otras 6 horas de enojo por mi cuenta. Sí, te voy a cambiar los papeles para que veas lo que se siente, ¿no? ¿Y se descompuso todo? Se descompone todo, y luego ya llegan los hijos y ya no hay el ambiente de cobertura y de los papás. Y pues, ¿qué tienes, papá? Nada, siéntate, haz tu tarea, ya no me estés preguntando. Entonces, seguimos contagiando. Hay el caso donde una persona tuvo un día negro en la oficina, ¿verdad? Le fue mal con el jefe, le fue mal con los compañeros de trabajo, y así mal salió que se terminaron su turno, llegó enojado a la casa, llegó pateando al perro que nada tenía que ver, estaba ahí, y la madre muy sabia le dice, hijo, siéntate, ten una sopa calientita, tuviste un mal día, y le empezó a hacer piojito en la cabeza, déjame orar tantito por ti. Y el cuate estaba que no aguantaba, porque sí trae una efervescencia, ¿no? Producto de un enojo repercutido como en 4 o 5 momentos distintos, con 4 o 5 personas diferentes, que si le sigue,
pues quién sabe cómo llegue a la noche, como dice Pablo, que no se ponga el sol sobre su enojo. La madre oró por él, híjole, se pone a llorar y se levanta a abrazar a la mamá. Solo tú puedes entender mis angustias y mis problemas, ¿verdad? Gracias, madre, ahora te valoro, qué hermoso es tener una madre. Bueno, pero dice que el enojo muchas veces puede ser justificado, pero aún así siempre es desagradable y puede disparar un cuadro que puede ser breve, puede ser prolongado, durante el cual perdemos nuestra alegría y perdemos nuestra paz. Yo soy alguien que conservaba el enojo por días, en serio. Yo era muy feo. Cuando dicen que alguien que es el peor de los pecadores, no, ese era yo, ¿verdad? No me quites el título. No me la ganan. Pero para Ganaban. la gloria de Dios ya no. Ganaban. Cuando hay enojo, nuestra capacidad de juicio objetivo se ve afectada. Aunque nosotros nos consideramos que somos centrados, que somos brillantes, si dijimos de Moisés, el hombre más manso del mundo, mira lo que le pasa. Recordemos que eso le sucede a los mejores, incluso a Moisés. El Salmo 106:33 dice: a Moisés le amargaron el ánimo y él habló sin pensar lo que decía. Pero no solamente habló, botó en una reacción de ira, de enojo, las tablas de la ley y las quebró. Eran dadas de la mano de Dios, labradas con el dedo de Dios. Digo, eran sagradas, era lo más apreciado que iba abrazando en su descenso del monte Sinaí. ¿Y por qué reaccionó contra las tablas? Era la salvación del pueblo, ¿no? O sea, para que vean cómo no medimos nuestras reacciones. Es buena idea esa de contar hasta 10 mientras buscamos controlarnos, pero es más sabio el tratar de comprender por qué las personas actúan o hablan como lo hicieron. Y después que lo hayamos entendido, busquemos una solución, ya sea para ayudarles o, si no es posible, al menos apartarnos de ellas. ¿Por qué concluye con ayudarles? Número 1. Segunda opción, apartarnos de ellas. Porque si ellas no entran en ecuanimidad, en control, en dominio propio, sálvese el que pueda. Todos los que estén a su lado van a ser afectados y les va a contagiar su negatividad. Como a los hijos que mencioné, ¿verdad? Se pelean los papás y se acercan los hijos solamente a contagiarse del mal humor, del enojo, tal vez hasta de las maldiciones. Quítate, mijo, ahorita no estoy, vete mucho. Entonces dice, si no puedes ayudarles, apártate de ellas. Es también una actitud sabia. O sea, tú tantéales, si puedes ayudarles, ayúdales, es lo primero. Pero muchas veces por ayudar, no, olvídate, le dan doble ración. Tu espíritu siempre estará en quietud si eres enseñable, si eres honesto, tanto contigo mismo como con Dios. Los siguientes puntos siempre nos ayudarán, son recomendaciones prácticas. Cuando tengas un evento de esos, trata de tener dominio propio y ora, dile, Señor, toma control de esta situación, ¿verdad? Conéctate conmigo, que te sientas cercano, ¿verdad? Y abrir alguna cita de la palabra de Dios, ¿verdad? Reflexionar en lo que nos dice, porque esa es la espada del Espíritu. Cuando estamos en crisis hay que usar los versículos de la Biblia, como fue con Jesús y con el diablo. Ahí fue una guerra de teología con la palabra. El diablo le dijo, lánzate, al cabo está escrito, Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Lo quiso tentar con versículos, pero con versículos le contestó el Señor al diablo. Y reflexionar acerca de lo que llama la atención de lo que se está leyendo y pensar, entender lo que Dios quiere y responder al pasaje que estemos leyendo, ¿verdad? Tratando de guardar nuestro corazón. Ahora, vamos a ver, hay varias citas que son enfocadas a resolver el punto del enojo, ¿no? El Salmo 37:8 nos dice, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. ¿Se dan cuenta que cada versículo es una cápsula de sabiduría? Todo lo que hagas con un ánimo amargado, lleno de ira, empeora todas las relaciones, empeora tus reacciones mismas. Puede ser que hasta enojado le des el empujón a un mueble y lo quiebres y después tienes que pagar 1,000, 2,000 pesos.
¿sí? Empeora las cosas, lo está diciendo la palabra de Dios. Otra cita, interrúmpanme a la hora que quieran porque eso es puro oro molido la palabra de Dios. Dice Pablo, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. La tercera dice, el que controla... Sí, adelante, Gonzalo. ¿Qué podríamos pensar de un creyente que se descompone en un enojo, que no conoce la palabra de Dios? No, no es eso. No es eso, porque conoce de la palabra de Dios. Que no hay dominio propio, que nos faltan los frutos del Espíritu. Que sea un creyente todavía no muy espiritual, sino más bien carnal, que abundan en las iglesias. Eso podría ser. Eso podría ser. Eso podría ser. O sea, porque no podemos tirar el bebé junto con el agua sucia de la bañera, ¿verdad? No, o sacar la cizaña. No podemos sacar la cizaña porque lastimamos el trigo a los que están alrededor, ¿no? Pero además todos nos vemos en ese supuesto que tú estás iluminando, Gonzalo. Si te pasó a ti, pues yo te digo que me pasa a mí. Armando dice que le pasa a él. Ángel dijo que le pasa a él. ¿A ti no te pasa? No. Oh, qué bueno. Aquí tenemos uno mejor que Moisés. Luego vamos a hablar del tema de las mentiras. Pero ok, entonces sí, yo creo que eso es, no somos perfectos. ¿Qué le faltaba a Moisés para no haber tenido esa reacción? Bueno, pues si estaba en la presencia y cuando bajó venía tan refulgente su rostro que lo tuvo que tapar ya. Qué mayor dotación de unción, No, es algo tremendo. No le llegamos a los talones, ¿verdad? Pero de todas maneras, estamos en la carne hasta que muramos. Va a estar luchando el espíritu contra la carne. El punto de ventaja es que en la medida que oramos, que somos constantes, que asistimos a la iglesia, ¿cuánto alimentamos el espíritu? Alimentamos el espíritu. Acuérdense el cuento de los dos lobos, ¿verdad? Que ¿cuál va a ganar? Dijo el jefe indio. Dentro de nosotros hay dos lobos, uno negro y uno blanco. Y están en constante lucha. Y le preguntan los pequeñines, ¿y cuál va a ganar? Dice, el que alimentemos más. Ese va a estar más fuerte y se va a imponer sobre el otro. Si estamos viviendo en la carne, pobre del lobo blanco, del espíritu, ¿verdad? Se nos olvida lo que orábamos, ya no oramos, ya no leemos la Biblia y se nos empieza a subir el odio, el rencor, la concupiscencia, la sensualidad, ¿verdad? Y a lo mejor, órale, ponle a la pornografía. Oye, pues que no eres cristiano, un cristiano carnal. Eso es lo que decíamos. ¿Sí crees en Dios? No, sí cree en Dios, pero es un cristiano carnal. Y de esos hay muchos en la iglesia, decía. ¿Y hasta dónde depende de nosotros no ser como somos a veces? Bueno, Gonzalo, esa pregunta está padre porque ni siquiera es de nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce los frutos de la paz, paciencia, dominio propio. O sea, todo lo que un ser humano sin el Espíritu Santo, Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer, se queda en buenos propósitos, pero no lo puede hacer vida. Cualquier persona que es vencedor es porque en Cristo somos más que vencedores. El cristiano, aún carnal, tiene que alimentar su espíritu para que de repente diga, Chihuahua, ya me contengo más, ¿verdad? Como aquel que dijo, pastor, ¿qué pasó? Ya veo la cerveza y ya no se me antoja tanto. ¿Está viendo algo? Una metamorfosis interna, porque yo en la carne nunca pude resistir a una cerveza que se está chorreando de lo helado sudando. Y todo eso está sudando, le llaman, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién me quitó esa obsesión, esa compulsión? Pues, si creíste en el Señor, recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está produciendo en ti frutos, que ya dijimos que es bonito repasar: amor, alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, humildad, fortaleza y dominio propio. Y esos son algunos, no son todos. Entonces, pastor, la clave está en lo que decidamos comer, almorzar. Si vas a almorzar, oración. Si vas a alimentar el espíritu. Lo que decía Gonzalo, ¿en qué está en aquella persona que se enoja fácilmente o que agrede a otros? No ora, no lee la Biblia.
según Sí, lo que no quiera pasa uno, tiempo con Dios. de lo que esté uno alimentado, estamos como el lobo blanco, fuertes, pues vamos a derrotarlo y no vamos a darle lugar al enemigo. Al diablo. Pero si nos agarra flacos y malnutridos, pues olvidémonos Mira, de... Vamos a pensar en un varón creyente, un creyente carnal y un creyente espiritual. Ante una tentación, las reacciones son distintas. Los dos son tentados. Uno es posible que baje la guardia y caiga de pechito. Y el otro clama secretamente a Dios y dice, Señor, ayúdame. ¿Sí? Supongamos que para el varón es visual, ¿verdad? Y el varón cristiano es igualmente visual, porque también está ahí en el diseño completo. Pero el varón carnal se entrega de pechito a, por decir en una mujer, a desearla y a caer en lo que Jesús dice. Ya cometió adulterio en su corazón. Pero el varón espiritual ante la tentación se voltea para otro lado y está orando calladamente, Señor, fortalece, fortalece. Y le cambia de canal inmediatamente a los pensamientos. Y se borra automáticamente todo. Y se borra automáticamente y él sigue en victoria. Entonces, esa es la victoria. O sea, el espiritual, no, olvídate, ese se la rifa donde sea, contra cualquier circunstancia, pero en la fuerza del Espíritu, que no es mérito de nosotros, es del Espíritu. Sin él nada podemos hacer. Sí. Luego sigue diciendo el Proverbio 14:29, interrúmpanme, sí, porque dice, el que controla su enojo es muy inteligente, el que se enoja fácilmente es un necio. Pero aquí da tristeza ver que haya personas que se enojen tan fácilmente porque evidencian su escaso dominio propio. Y aunque puedan decir que son muy religiosos o muy espirituales, uno dice, pues por sus frutos los conoceréis. Yo no quiero escuchar una predicación tuya porque predícame con los hechos, como decía ahorita Austin. Son testimonios de vida los que convencen. Si la palabra convence, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Luego dice otro pasaje de Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojos, fíjense nada más, gritos, calumnias, malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Miren, estos pasajes que nos enseña la palabra de Dios son lo que se llama el deber ser. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Tú estás o estamos en la iglesia y el predicador nos dice, hermanos, como dice la palabra, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojos, gritos, calumnias y malicias, sean amables y considerados unos con... Todos están moviendo, asintiendo con su cabeza, ¿verdad? Sí, eso es el dicho, ese es el deber ser. Ahora sal y hazlo vida. Ahora ve y vívelo. A ver, es Porque igual de fácil llegaste decir que enojado con tu esposa a la hora de la iglesia, venías todavía discutiendo con ella al entrar a la iglesia. Entonces sí, ya aceptaste, pues vayan y hagan ustedes lo mismo, dijo el Señor. Vayan y hagan lo mismo. O sea, ya de rollo ya estamos llenos de predicaciones. Lo que faltan son hechos. Otra, si quieres participar. Yo sí me gustaría decir algo rápidamente. Sabemos que todos los pecados guían a la muerte, ¿verdad? Pero yo tengo una forma de pensar y a lo mejor no todos piensan igual que yo y esto está bien. Pero hay unos pecados que te quitan la paz, pero no inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, el alcoholismo. Es una distracción por lo cual personas mantienen en un estado de alcoholismo, de adicción, y tarde o temprano, y a veces dura mucho tiempo, 1 año, 5, 10 años, pero siempre llega destrucción, ¿verdad? Siempre llega destrucción. algún día se va a salir de control. Ajá, y se da cuenta que tarde o temprano que se perdió la paz, aunque con alcohol se piensa esta persona que se siente en paz cuando toman, pero no es paz, nada en comparación de la paz de Dios. También obsesión con dinero, por ejemplo, ¿verdad? En el momento no es un pecado que nos quita esta paz inmediatamente. Con el tiempo empezamos a darnos cuenta que también se te quita la paz, ¿sí? Pero hay 2 pecados por lo cual yo me he fijado que te quitan la paz inmediatamente. Y
uno es el enojo y el otro es la falta de perdón, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por Ya qué? no vives a gusto. Porque el enojo, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nos enojamos? Estamos juzgando, estamos en un estado de juicio, ¿verdad? Estás juzgando cómo reaccionó esta persona, cómo pensó, cómo te habló, su forma de ser, lo que quieres, pero estamos juzgando. Y la falta de perdón también nos quita la paz inmediatamente, porque para perdonar y para juzgar solo Dios puede hacer eso. Y hay unas cosas que Dios no tiene tanta tolerancia, hermanos, ¿verdad? Entonces eso sí quería compartir. Cuando se trata de juzgar a la gente y cuando se trata de falta de perdón, Dios te va a llamar la atención inmediatamente, porque va a decir, no, mi hijo, discúlpeme con esto, tienes que salirte de esta mentalidad ahorita mismo, porque si realmente dices que me amas y me sigues, te das cuenta que de eso se trata mi amor, de eso se trata seguirme, de eso se trata obedecerme, ¿verdad? Y nuestros juicios son muy falsos. O sea, a veces se origina una contienda por un malentendido. Tal como tú dijiste, ¿verdad? A lo mejor llevaba prisa el conductor de adelante, pero nosotros prejuiciosos creemos que se nos está cerrando nada más por molestarnos, ¿sí? De hecho, el tráfico es una buena oportunidad de ejercitar nuestro dominio propio. Yo, cuando vamos en carro, mi esposa va manejando, yo siempre, como ustedes usan la palabra, dale gracia, dale gracia. A veces se atraviesan personas, ¿verdad? Y dice mi esposa, se pasó el rojo, dale gracia, dale gracia. A veces nosotros también cometemos errores. Y ya me dice ella, tienes razón, mira, voltea. Y yo les recomiendo a los que me están escuchando y a ustedes, cuando haya un incidente de tránsito, respondan con una sonrisa y desarman cualquier tentativa de agresividad. Demuestren un gesto de comprensión, ¿verdad? Así como diciendo, no hay problema, pásale, ¿verdad? Ceder el paso también es no solo una regla de cortesía, sino mientras manejamos tenemos mucha oportunidad de predicar, ¿sí? Con hechos. Ceder el paso, a mí me encanta hacerlo de una manera especial. Cuando va cualquier persona, jóvenes, viejitos o lo que sea, me paro en seco y levanto mi mano claramente para hacerle así, ¿verdad? O sea, usted sigue. Entonces yo veo que estando tan acostumbrados a gruñirnos unos con otros, cuando recibimos un trato delicado así, como que se sienten estimados y algunos contestan, ¿verdad? Levantan así como diciendo muchas gracias, ¿verdad? Se sienten, sea viejito, sea viejita, sea jovencita, sea jovencito, lo que sea, es una forma, cuando menos muy elemental, de amar a las personas. Sí, así es. Esa parte que usted dice, a mí también me gusta hacer así, de esa manera, dar mucho el pase. Pues tú me aprendiste, ¿verdad? Sí. Soy su discípulo. No se crean. No, también me gusta mucho dar el pase a mí, a las personas adultas, a los carros, a cualquier persona que ocupe cruzar alguna avenida, calle. Y fíjese que me he estado dando cuenta de algo que mucha gente también lo hace. Antes era el pitadero, ¿verdad? Sí, hace 2-3 días me puse a pensar sobre eso y veía que otra gente lo hace, incluso en las avenidas, por ejemplo en el centro, la gente empieza a dar el pase a uno y uno. Sí, es cierto. También yo me he fijado. Cuando antes era la gente muy Ni con campaña, Uh-huh. se podía dar el paso del uno a uno. Y ahorita no, llegas tú a la avenida, pasa uno, pasas tú, pasa uno, sí, pasas tú. Pasa un peatón y he visto muchos carros que sí se están parando a darle el pase al peatón. Qué bueno que está orando de esa manera, porque es Dios. Aún en los impíos es Dios el que está orando. Así es. Pues ojalá y que así como de esa manera pues siga obrando Dios en los corazones que permitamos, ¿no? Porque Dios ahí está, pero si no permitimos que Dios obre en el corazón de los demás, pues ¿cómo? En mi corazón no se puede. Y no cabe duda que también hay una parte de temor, ¿verdad? Que ya también la gente ya no quiere Ya encontrarse intempestiva. Oye, tú te has encontrado con personas agresivas, ¿verdad? Sí. Tú me contaste anécdotas de que, bueno, oye, que ya no me soltaban, me veían bien feo, casi queriendo disparar. Te volviste muy amable de ahí para adelante. Así es.
Continúo con otro versículo. El Salmo 37:8 dice: no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Qué padre es cuando estamos retados a ver qué tan pacientes somos, ¿verdad? Y de ahí van a salir dos cosas: o aguantamos el embate o estallamos igual, ¿verdad? Y salieron reprobados. Otro versículo, Proverbios 19:11: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Si así todos somos fallos, ¿por qué esperamos perfección? Gracia, misericordia, indulgencia, perdón es lo que necesita esta sociedad, nosotros sobre todo. Eclesiastés 7:9, pues ya saben que Eclesiastés es el sabio Salomón el que lo escribió. Dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. O sea, una gente enojada que pierde los estribos, ya no puedas tú pensar que es una persona sabia, es un necio. Por eso también una fórmula que a mí me gusta repetir, porque son píldoras de sabiduría. Recuerdan que dice una que dice: ¿cómo dice? El sabio calla, el inteligente opina y el necio grita. Híjole, está poderoso, ¿eh? O sea, el necio es un gritón. El inteligente sabe opinar con mesura. Y el sabio calla porque está... Y la Biblia dice que pasa por inteligente. Aún los necios, si se callan, pasan por inteligentes. Porque el sabio, mira, pueden estar discurriendo y argumentándose muchas cosas, y un sabio dice que tiene la mente de Cristo, sabio que es temeroso de Dios, que es cristiano, y está comprendiendo el punto de vista de uno, de otro, los sondea, los examina, dice: él está hablando así porque vive así, él estaba hablando así por estas son las reacciones que lo llevan a hablar así. En fin, por eso el necio grita, el inteligente opina y el sabio calla. Nunca olvidemos que las peores actitudes surgen siempre de un corazón enojado. Y bueno, ahorita lo que veíamos, que si al enojo le sumas el alcohol o la droga, las consecuencias van a ser de pronósticos reservados. De hecho, es frecuente escuchar, y yo he escuchado estadísticas, que arriba del 90 y tantos % de los accidentes, en primer lugar, es porque iban en estado de embriaguez, y que también un alto porcentaje de las riñas es también porque estaban bajo los influjos del alcohol. Pastor, dice Eclesiastés 11:10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí dice que a menudo escuchamos a la gente decir: no importa, pero muchas de nuestras decisiones son irreversibles, permanecerán con uno en el resto de la vida. Lo que uno hace cuando es joven sí importa. Disfrute de la vida ahora, pero no haga nada físico, moral o espiritual que pueda impedirle disfrutar de la vida cuando sea viejo. ¿Cómo nos invita a que seamos prudentes, a que gocemos de la vida ahorita sin enojo, ahorita que podemos estar bien? Nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que como que a nosotros, cuando conocen la gente, cuando nos conoce que estamos escudriñando la Biblia o que vamos a una congregación, somos tratados diferentes. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó mucho en las Lomas de Plateros. Favor, como tipo favor. Sí, Para bien, ¿verdad? para bien, porque yo vi muchas pandillas los domingos ya a las 9, 11 de la mañana, ya con el cartón, la botella, y muchos ya con apartados, como dicen ellos, con el cigarro de droga en la mano ya, y pasaba yo y me saludaban, sabían a dónde entraba y sabían de dónde salía. No era, ¿cómo se le puede decir? Sabían que yo no era contienda para ellos, pues, o no iba
hacerles daño. o algo a hacerles ellos. daño ni nada. Ellos sabían a dónde iba yo y de dónde salía, entonces como que es uno tratado diferente. Yo eso sentí en Sí, mi es verdad, corazón. es verdad eso. Pues por algo dice la palabra de Dios que somos luz del mundo y sal de la tierra. Tenemos que marcar una conducta poco común, muy distinta a la gente carnal que reacciona por instinto, por impulsos, ¿verdad? Y que no razona sus acciones. Y tampoco no quiere decir uno que seamos perfectos. No, Y de si ninguna alguno manera. de ustedes o yo mismo, pues hemos tenido momentos así como Gonzalo, bueno, él lo dijo, ¿verdad? Sí. Pero ya a mí me pasa igual, ¿verdad? Me ha pasado igual, ¿verdad? Pero uno, en la reconciliación reencuentra la paz, el gozo, el sentido de la vida, la tranquilidad espiritual y sobre todo la autoridad moral para ser un referente para la familia, ¿no? O sea que la familia, los que nos conocen, por ejemplo ahorita los que nos están escuchando, casi siempre las personas que les incomoda el evangelio no están enfocados en lo bueno, están viendo a ver a qué hora nos equivocamos, ¿sí? Se convierte en una especie de auditores con lupa enorme para seguirnos las huellas de nuestra vida, porque les molesta tener que rendirse y creer en lo que nosotros estamos predicando, ¿no? Entonces ellos quisieran decir, no, se oye muy bien, pero te tengo que demostrar que tú no vives lo que predicas, ¿verdad? Y entonces se convierten en un cazacristianos, ¿verdad? Que nos siguen, oye, ¿qué dijo aquel? Oye, ¿ya sabes que fulano? A ver, cuéntame el chisme, porque yo no estaba tranquilo pensando que él no tuviera errores, pero qué bueno que tú descubriste esos errores, dímelos para alimentar mi ¿cómo se llama? Morbosidad. ¿Sí? Ellos quieren, porque así también nosotros, cuando nuestro espíritu nos redarguía de estar mal, entonces queríamos que alguien mejor que nosotros estuviera mal como nosotros y a nosotros tranquilos, ¿no? Sí, mira, si ese la riega, pues yo qué, ahora sí ya me quedé tranquilo. No es así. Los creyentes somos los del mundo y sal de la tierra y somos referentes. Y es que la mayoría de los delincuentes o pandilleros o drogadictos, alcohólicos, tienen los principios bíblicos, porque la mayoría han estado en centros de rehabilitación donde se les dan instrucción de la palabra de Dios. Yo conozco a muchísimos que dan gloria, le dan gloria a Dios, dicen amén, conocen versículos mucho más que unos, porque han estado allí encerrados varios meses y los instruyen. Decía mi hermano Austin, del reclusorio, yo también estuve jugando ahí adentro y la verdad es que se comportan mejor que uno. De afuera, de los que están afuera, esos sí gritan demasiadas cosas muy feas. Los que no están jugando, pues, que son mismos presos, pero están afuera, esos sí gritan muchas cosas muy diferentes. Mátenlo, yo pago la condena. Gente que le tiene 40 años de cárcel y dicen yo la pago, Sí, pues ya no va a gusta, salir. Estaban gritando eso, pero no entendí. Pero la verdad es que se comportan mejor que varios de los que vamos, porque muchos se sienten y quieren inflarse allá adentro, que acá ahorita salgo. Yo hasta me ponía nervioso que se me borrara el sello. Y ya no te dejan salir, ¿no? No lo dejan salir a uno hasta que no revisan todo y ahí ando cuidándome y se portan mejor que uno. Eso sí, tiene uno que llevar 2 playeras o unos pares de tachones extras, porque la verdad es que unos juegan pues con los tenis todos y va uno ahí, se quita uno todo y se los regala a uno para que sigan ellos divirtiéndose en lo que pasan su condena. Sí. Es cierto, yo coincido con todos Micrófono. ustedes, creo que... Sí, está pendiente. Sí, Creo que nosotros como siervos de Dios tenemos que dar ejemplo y testimonio de vida todos los días. Y además es bueno porque nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. Yo pienso que una persona que sabe tener temple en sus emociones es una persona que se ve que está en una plenitud espiritual. Porque cuando tienes temple en tu carácter o en tu ira, ya se ven muchos frutos del espíritu que debe de tener un cristiano. Ya se ve el amor cuando una persona te ofende, ya se ve la paciencia que tienes para las demás personas y muchas cosas más que nos podemos dar cuenta, que hace rato también comentábamos. Es cierto, cuando nos enojamos
pecamos y hemos cometido errores y muchas veces nos podemos arrepentir de todas las cosas y cometer daños o faltas que pueden ser irreparables, y no solo irreparables por ofender a otra persona, sino irreparables para nosotros mismos, porque si viniera el Señor en ese momento, pues a dónde nos iríamos. Sería irreparable para nosotros cambiar eso. Y pues me gustó mucho escuchar al pastor una conclusión de las muchas que se han dado aquí, que decían que, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacer ante esta situación si de todos modos nos enojamos? Si de todos modos nos vamos a molestar, si de todos modos sabemos que va a llegar el momento o la hora en que nos podemos molestar, y qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros quizá de los demás. Y me gustó mucho eso de cuando hablábamos del lobo, es cierto, pues tenemos que alimentarnos, y eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar una plenitud, y plenitud en lo espiritual y también en tu vida, porque cuando piensas las cosas con una mente fría, cuando analizas las cosas, cuando piensas antes de actuar, verdaderamente te ahorras y te evitas muchos problemas, muchas contiendas, muchas divisiones, y al lugar al que vayas te van a recibir bien, porque sabes que, o saben las otras personas, que pues eres una persona con la que se puede hablar. Más sin en cambio, cuando eres una persona contraria a lo que estamos comentando, pues la gente ni siquiera se te quiere acercar, ¿verdad? Es difícil entonar un tema. Sí, así es. Entonces, yo me llevo esa conclusión. A lo mejor todavía no estamos concluyendo, ¿verdad? Pero yo ya estoy sacando mis propias conclusiones sobre el tema, que sería eso: alimentarme todos los días de la palabra, oración, leer la palabra, para poder así también pedirle a Dios que me ayude para tener ese temple en mi ira, en mi coraje, en mis arranques, y pues no, nada más esforzarnos esforzarnos para llegar a la altura del varón perfecto. Así es. Bueno, entonces comentándoles a todos, no nada más venimos a dar un tema, sino que venimos a llevarnos un tema personal. Nosotros también nos aplicamos lo que leemos, lo que escuchamos de cada uno de aquí de los compañeros. Siempre nos llevamos algo, y bueno, no es nada más llevarnos, sino que aplicarlo, ¿verdad? Decía el pastor sobre el perro, decía Ángel sobre alimentar. Hay que alimentar el espíritu más que a la carne, porque si alimentamos más la carne nos va a dominar. Pero si alimentamos más el espíritu va a dominar a la carne. Eso siempre va a ser así, de esa manera. Entonces es más fácil dominar todo si tenemos más alimentado el espíritu. Déjenme decirles, sí, así tiene que ser definitivamente, ¿no? Déjenme decirles y abrir mi corazón. Cuando yo estoy en este equipo contigo, Gonzalo, y con todos, en serio yo me gozo escuchándolos discurrir a ustedes, en serio, porque cada uno está hablando con sabiduría. Los conozco y veo el compromiso que tienen, ¿verdad? Cuando habla Austin, veo su pasión, veo su sabiduría con la que está haciendo alusión de un evangelio práctico, ¿verdad? Cuando escucho a Ángel me pongo también muy atento, porque lo que está diciendo es también sabiduría, y igual Armando, igual tú, Gonzalo, porque son personas de compromiso, nadie es un doble cara, nadie es un doble vida. Todos estamos ciertamente luchando en algunos momentos, ¿verdad? Cuando el diablo nos mete una zancadilla, pero también ya tenemos la instrucción completa de qué es lo que tenemos que hacer. No ¿Qué es se lo que acaba. sigue después de eso? Pablo dice, caemos, pero no estamos derrotados, ¿verdad? En fin, hay un pasaje, nada más que no lo recuerdo exactamente, ¿verdad? Finalmente dice que nos levantamos, que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta, y
Y finalmente nosotros vamos ya en una victoria porque nuestra fe no está puesta en nuestras habilidades, ¿no? Yo honradamente a estas alturas yo desconfío tanto de mí mismo, me da vergüenza, por ejemplo, cuando tengo fallas. Digo, bueno, pues soy pastor, hombre, soy el que se para a hablar enfrente, soy el que regaña a todos y yo ya me descuidé, ya me molesté con alguien también, ¿verdad? Y bueno, yo veo que es una condición que va a estar con nosotros, yo creo todo el día, toda la vida hasta que muramos. Pero también va a estar con nosotros esa amonestación del Espíritu, la que se llama redarguir, porque para eso es la Biblia. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirnos, ¿no? Entonces siempre la voz del Espíritu Santo, y también esa es una evidencia que estamos convertidos. A un inconverso no le remuerde la conciencia. Vean todo lo que están haciendo estos canallas, ¿verdad? Que pues no tienen temor de Dios y descuartizan y dejan bolsas con restos humanos y matan y disparan. No tienen el Espíritu Santo, que es el que les convence de pecado, ¿verdad? Si alguien siente que la regó, oh, buena señal, es que tienes el Espíritu Santo que te amonesta, que te reclama, que te redarguye y que además te urge. Mira, estás en problemas, si le sigues para adelante con ese enojo te estás prolongando tu agonía, ¿sí? Y estás lastimando a aquella persona con la que sostienes un enojo, pero no se ha acabado la vida, no estás en un callejón sin salida. Ve y ponte en paz. La doctrina del perdón es tan hermosa. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Ay, Pedro también impulsivo, saca su espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, a Malco. Fue precisamente llevado por una emoción. Primero son sentimientos interiores y después son acciones que a veces se lamentan porque pueden llegar a ser homicidio. ¿Qué se puede pensar? ¿Que tuvo mala puntería? No, si lo quería descabezar, no le tiró a la oreja, ¿verdad? Pero era porque... qué buena puntería, ¿verdad? La oreja, ¿verdad? Sí, el matador, ¿verdad? Con las plazas de toros. No, este hombre, Pedro, él quería acabar. Iba con todo y el Señor le dice, guarda tu espada porque... Qué buena puntería para mal. Sí, Malco le fue bien, pero además se la pegó el Señor y mejor que con cola loca. Todo quedó como si nunca hubiera sucedido nada y el Señor se glorificó pues en el respaldo, en la evidencia del poder de Jesús como para sanarlo. Era parte de que la gloria de Dios se viera Todo el plan de Dios. En ese momento también, como cuando el cojo, donde dice, ¿quién pecó? ¿Sus padres? O no, ninguno. Ni él ni sus padres. Él está así porque ahorita se va a manifestar la gloria de Dios y lo va a sanar. Así es. Qué padre. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos terminando con el tema. Es un tema que podemos seguir, no sé, 5 o 10 programas más adelante, porque es algo que cotidianamente Convivimos con eso. nos está agobiando, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir al diablo y él huirá de ti. Eso, exacto. Así, nada más. Entonces, si por ahí sabes que viene tu talón de Aquiles y que ese talón de Aquiles te va a hacer molestar, resiste, tranquilo. Ora y sácale la vuelta. Y sigue adelante. Entonces, pues yo creo que si ninguno tiene nada más que aportar, nos empezamos a despedir y agradecer. Gracias a todos que nos escucharon. Con ustedes, Austin Daniel de nuevo. Excelente tema, excelente participación de parte de todos mis hermanos aquí en cabina. Gracias y los esperamos el próximo martes. Gracias. Adelante. Gracias, hermanos, por habernos escuchado una vez más. Para mí fue un gusto estar aquí acompañando a estos grandes panelistas. Gracias también por todas las enseñanzas que venimos a tener también nosotros aquí. Esperamos que ustedes también hayan aprendido y se hayan llevado algo a su vida cotidiana. Y pues Dios les bendiga. Gracias. Adelante, Armando. Sí, yo también me despido. Dijo, perdón, no estaba prendido. Sí, ¿verdad? Está Un poquito. prendido. Ok, adelante. Sí, dijo uno, yo desconfío. Yo desconfío hasta de mi propia sombra, porque hay ratos en el día en que me abandona.
Entonces, Cuando da vuelta el sol. sí, entonces tienes razón, hay que desconfiar y hacer lo que nos corresponde. Así es, Armando. Caminar juntos y orar unos por otros. Yo me despido con un versículo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 5, 10. Bendiciones para todos y un saludo para todo el pueblo de Dios. Amén. Bueno, pues yo también quisiera, yo creo que es buen momento como para agradecer a nuestras esposas, ¿verdad?, que nos han aguantado Así es. tantos momentos de enojo injustificado, engañados, pensando que teníamos la razón, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero también las hemos perdonado nosotros, ¿no? No, nada más nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo sí les doy gracias a las esposas de ustedes porque nos prestaron a sus enojones maridos que para que vinieran, pues qué mejor panel para hablar del enojo que con ustedes, ¿no? Y un segundo agradecimiento es para Alex. aquel operador que nos está viendo. Alex Ibarra está en cabina de controles y ¿qué haríamos si él no estuviera aquí, verdad? Sencillamente no hay programa y punto. Muchas gracias, Alexis, que Dios te bendiga. Gracias por lo que estás haciendo, esta ofrenda de tu tiempo para Dios. Que Dios los bendiga, por mi parte es todo. Sí, así es. Bueno, nos despedimos del aire. Este fue el programa Impacto del Evangelio, donde estuvimos hablando un poco de lo que es el enojo. Veremos la próxima semana de qué hablaremos, pero es un gusto estar con cada uno de ustedes y bueno, pues que Dios los bendiga y por aquí nos estaremos escuchando el próximo martes 7 de la tarde. Así es.